Una vez más, es una bendición poder estar aquí con ustedes y voy a invitar en esta ocasión a mi hermano Vidal que pase a orar por el tema que vamos a escuchar, por el comentario de la palabra de nuestro Dios, para que Él nos dirija a través de una oración y pida la bendición del Señor para que sea Él quien hable a nuestros corazones. Vamos a orar dirigidos por nuestro hermano Vidal Gómez. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos en tu casa de oración con el único fin de alabarte y glorificarte, Señor. Tú sabes que para nosotros es una necesidad, Señor, el estar delante de ti, Señor, y sobre todo escuchar de tu palabra. Te pido por el hermano Rogelio, Señor, que en estos momentos hablará de tu palabra, Señor, que podamos entender y captar toda la idea, Señor, para que en nuestra vida espiritual sea eficiente, Señor, y podamos dar también testimonio a la demás gente, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo obre en el hermano, Señor, para que pueda exponer tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. La semana anterior vimos cómo Moisés hablaba, dice la Biblia, cara a cara con Dios, como habla cualquiera con su compañero. Dimensionar esta frase, cara a cara, hablar con Dios, es algo quizás que nuestra mente no alcance a comprender. Primero porque la expresión significa que Dios y Moisés estaban frente a frente. Moisés no vio nada. Aclaremos el punto. No aclaremos nada, no vio nada, aclaramos el punto, porque cuando Moisés le dice, déjame ver tu gloria, muéstrame tu gloria, ¿qué le dijo Dios? No se puede, Moisés. Mira, la intención es buena, sé lo que quieres, pero no se puede, porque no me verá ojo y vivirá. Moisés, esto no se puede. Entonces, eso veíamos hace 8 días. Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro, no puedes contemplar eso. Aunque Moisés estaba hablando frente a frente con Dios, como habla cualquiera con su compañero, Moisés había pedido 2 cosas, si nosotros recordamos la semana anterior, le dice al Señor, muéstrame tu camino. Y la segunda petición fue, ruégote que me muestres tu gloria. Estas 2 peticiones que hace Moisés, les pregunto yo ahora, ¿se las concedió Dios? Sí. No en el momento, pero en el transcurso de su vida y en la experiencia que tiene Moisés de hablar con Dios, Dios se lo concedió. Inclusive mirar a Dios cara a cara, pudo verlo. Hay una tercera oración que le hace Moisés a Dios más adelante en relación a la tierra prometida, cuando Dios le dice, tú no vas a entrar. ¿Y qué le dice Dios? Dice, mira, no vas a entrar. Pero en el paso del tiempo Moisés estuvo en la tierra prometida. Cuando el Señor se transfiguró, el Señor Jesús, dice que se aparecieron Moisés y Elías, y él estaba ya en tierra prometida. Quiero decir con esto que las oraciones que nosotros hacemos a Dios tienen un fiel cumplimiento. Dice Pablo, es un amén en Cristo. Nuestras oraciones son un amén en Cristo, el Señor las concede. Moisés oró a Dios y su oración entonces, o sus oraciones, alcanzan respuesta en el tiempo. Y Moisés finalmente pudo ver la gloria de Dios, conoció el camino de Dios y estuvo en tierra prometida. Estas 3 cosas que acabo de mencionar. Y hoy quiero comentar que este varón Moisés, en su experiencia con el Señor, vio muchas cosas. Cosas tan sorprendentes como las que ya hemos venido mencionando, como el que su bastón, su cayado, al echarlo en la tierra se convirtiese en una serpiente.
Moisés puede ver cómo el mar rojo se abre frente a sus pies y el pueblo puede cruzar en seco. Moisés puede estar en el monte en medio de truenos y el monte humeando. Y eso es algo, sin lugar a dudas, sorprendente. ¿Qué más cosas vio Moisés? Vio las 10 plagas en Egipto, y a través de todas estas experiencias, Moisés va conociendo a Dios. Y lo más sorprendente que logra Moisés en su comunión con Dios no fue ni siquiera mirar el rostro de Dios o contemplarle cara a cara. Obviamente me estoy refiriendo a cuando Moisés dejó este mundo y pasó a la presencia de Dios y finalmente pudo contemplar cara a cara, como dice Juan, que nosotros le veremos como Él es, ¿sí? Finalmente pudo ver a Dios, ¿sí? Pero lo más maravilloso, creo yo, en la vida de Moisés, estando en la tierra, fue que pudo acercarse al corazón de Dios. Moisés pidió conocer el camino de Dios. Moisés pidió o pudo ver inclusive las espaldas de Dios. Pero creo que al final de su vida, lo más maravilloso fue que pudo acercarse al corazón de Dios. Llegó, voy a usar estas expresiones, al manantial, que es el corazón de Dios. Llegó al manantial donde fluye el amor de Dios. Llegó a su corazón. A ese manantial donde surgen sus promesas, donde surge la fidelidad de Dios, donde surgen sus obras, donde el Señor muestra su poder. Es el origen de todas las cosas. Llegó al corazón de Dios. Y el pasaje de esta tarde habla del tiempo de Moisés con Dios, que inclusive llegó a manifestarse de una forma visible en su rostro, en su cuerpo. Una vida resplandeciente fue la de Moisés. A través de estas cosas Moisés aprende, creo yo, 2 cosas importantes: confiar en Dios y depender de Él. Cuanto más nos acercamos nosotros a Dios, más le conocemos. Y nosotros nos sentimos más confiados de saber quién es Él, y aprendemos a depender de nuestro Dios. Eso fue lo más maravilloso en la vida de Moisés. Tuvo altibajos, tuvo experiencias tristes, tuvo experiencias amargas, al punto de llegar un día a desear morirse y pedirle a Dios que, si había hallado gracia delante de sus ojos, le quitara mejor la vida por la presión que tenía por el pueblo de Israel. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo llegar Moisés al punto de resplandecer su rostro? ¿Cómo sucede esto? El pasaje de esta tarde nos dice cómo se logra esto. Y es interesante. Vamos a ver el versículo número 28 de nuestro pasaje. Éxodo 34, versículo 28 dice de la siguiente manera. Y voy a ir quizás por frase, porque la primera frase del versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová. Él estuvo allí con Jehová. El Dios 3 veces santo, el Dios infinito, el Dios eterno, recibe a Moisés en el monte. Y eso es lo que dice este texto: Él estuvo allí con Jehová. Por eso dije, voy a ir por frase. Moisés está allí en la presencia de nuestro Dios, siendo él un hombre pecador. Él es un hombre pecador. Recordemos nosotros que Moisés tiene en su historial por lo menos un homicidio. Y eso es un pecado grave. Moisés, siendo un hombre pecador, tiene la posibilidad de lo que dice este texto, estar con Dios. Tiene acceso a Dios, Dios lo recibe. Y dije, el Dios 3 veces santo, el Dios infinito,
el Dios eterno, pudo estar Moisés con él, ¿sí? A pesar de quién es Moisés, a pesar de su vida. No estamos hablando de un hombre perfecto, no estamos hablando de un hombre que no haya cometido pecados, estamos hablando de un hombre como nosotros. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, de Elías, hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Estos personajes de quienes habla la Biblia son tan reales como nosotros, son hombres pecadores, porque todos nacemos en pecado después del pecado original de Adán y de Eva. Todos nacemos en esta generación concebidos en pecado. Y Moisés era un pecador que tiene la experiencia de estar con Dios, dice el texto, estuvo allí con Jehová. Y no es el único. David, habiendo cometido adulterio y habiendo cometido un homicidio y haber derramado mucha sangre, porque era un hombre de sangre, la Biblia así le llama, llega a convertirse en un varón conforme al corazón de Dios. Saulo de Tarso, el tercer personaje que quiero mencionar, mató a Esteban, persiguió a la iglesia con crueldad, y sin embargo fue un hombre que en su acercamiento a Dios y en sus experiencias con Dios, dice la Biblia que fue llevado hasta el tercer cielo, donde pudo ver cosas que el hombre, dice él mismo, hombre no puede describir. No se pueden mencionar estas cosas. Hombres que tienen experiencias, hombres pecadores como nosotros, que llegan a un punto, que acceden a una dimensión espiritual, en una comunión con Dios, siendo hombres pecadores, una dimensión espiritual demasiado cercana. Por eso dije que Moisés, lo más maravilloso no fue ver las espaldas de Dios, sino acceder a esta comunión con Dios, siendo un hombre pecador. Obviamente cultivó una comunión con Dios, una relación con Dios que le permitió conocer el manantial del amor de Dios que es su corazón. Llegó a conocer tanto Moisés a Dios a través de estas experiencias, siendo un hombre como nosotros. David, Saulo, Esteban, cuando él era lapidado, puede con sus ojos ver el cielo abierto y mirar al Salvador. ¿Qué fue esto? ¿Fueron éxtasis en la vida de estos hombres? ¿O es una experiencia a la que se puede tener acceso siendo nosotros pecadores? Este pasaje entonces dice, estuvo allí con Jehová, y voy a la siguiente frase, estuvo 40 días y 40 noches. No importa quiénes seamos, no importa lo que hayamos hecho, nosotros podemos tener acceso. Dice la palabra de nuestro Dios que hoy hay libertad a través de Jesucristo. Nosotros podemos acceder hasta el lugar santísimo, hasta el lugar de la excelsa gloria de Dios, hasta el trono de la gracia de Dios. Podemos acercarnos, dice la epístola a los Hebreos, confiadamente. ¿Sí? Es posible. Eso es lo que nosotros queremos hoy aprender de este pasaje, que es posible llegar, hermanos, a esas dimensiones y tener acceso a una íntima comunión con Dios, obviamente siendo constantes, perseverando y sobre todo confiando en los méritos de Cristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Moisés está, dice este versículo 28, 40 días y 40 noches. Nosotros tenemos que alinear nuestras vidas a los caminos de Dios para poder tener este tipo de experiencias. 40 días y 40 noches. Esto nos recuerda, por ejemplo, los 40 días y 40 noches que caminó Elías con una comida que Dios le dio, con un solo alimento
Dios lo sustentó y dice la Escritura, caminó Elías 40 días y 40 noches. Recuerdan el pasaje, ¿verdad? Dice aquí que Moisés estuvo 40 días con Dios, con Jehová. No comió pan ni bebió agua. Dios tuvo que haber transformado la atmósfera, el clima, el tiempo que Moisés estuvo en el monte con Dios. Pero la Biblia habla de 40 días y 40 noches. Moisés en este tiempo no se da cuenta, quiero pensar que no se da cuenta del tiempo. Estaba tan arrobado en la presencia de Dios, estaba tan sumergido hablando con Dios, que no se dio cuenta del tiempo. No supo de hambre. Dicen los comentaristas que es probable que tampoco haya dormido Moisés. ¿Cómo fue esto? Dios tuvo que haber transformado todo, allí donde estaba. 40 días y 40 noches. ¿Qué tanto habló Dios con Moisés? ¿Qué tanto se dijeron el uno al otro? Obviamente Moisés estaba recibiendo instrucciones. Y Moisés en lo que escribe dice las cosas que Dios le iba diciendo. 40 días está allí Moisés con nuestro Dios. No comió ni bebió porque el Señor lo estaba sosteniendo. Posteriormente Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 8 que no solo de pan vivirá el hombre. No solamente el hombre vive del alimento sólido, dice la Escritura, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Así es como Dios está obrando en Moisés. Y bueno, estos 40 días también nos recuerdan cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto y estuvo 40 días sin comer, en ayuno. Y además de ello dice la Escritura que estaba siendo tentado del diablo. Esto lo dice San Lucas capítulo 4 versículo 2. Pasajes que mencionan 40 días como una experiencia sublime con Dios. Algo sobrenatural, algo de otra dimensión que Dios hace en la vida de las personas. Personas, recalco, comunes como nosotros. Y esto nos hace reflexionar en cuánto tiempo pasamos nosotros con Dios. Pero recuerden el detalle que mencionamos también la semana pasada. Es Dios y el hombre. Es Dios y Elías. Solamente. Estas experiencias no las vamos a limitar solamente al tiempo cuando nosotros estamos en los cultos, en los servicios de adoración a nuestro Dios. Porque sí, es algo lindo, es algo espiritual, cuando estamos en comunión con Dios, alabando su nombre, cuando la palabra está llegando a nuestro corazón, ¿verdad? Hay esos momentos, estamos en el culto, salimos llenos de la palabra, llenos del Espíritu de Dios, nos sentimos fortalecidos, pero fue una experiencia en comunidad. Yo me estoy refiriendo ahorita al tiempo que pasamos a solas con Dios. Y esa es la pregunta para reflexionar. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? Completamente a solas. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Es a solas, hermanos. ¿Sí? Una cosa es el culto que acabamos de describir, que acabamos de mencionar, y que gracias al Señor son cultos que nos llenan y nos fortalecen. Pero hoy estamos hablando de una experiencia personal con Dios, a solas con Dios. ¿Has hablado a solas con Dios? ¿Has pasado tiempo a solas con Dios? Pasar ese tiempo con Dios, hermanos, nos hace o nos debería hacer olvidar las cosas materiales. Creo que eso es lo que dice aquí, cuando dice la Escritura que no comió ni bebió. Moisés se está olvidando completamente de las cosas materiales. Y esa es la enseñanza. Cuando estemos a solas con Dios,
No podemos estar pensando en otra cosa, y sobre todo en cosas materiales. ¿Cuánto es nuestro tiempo que pasamos a solas con Dios? Cuando nos sumergimos a la presencia de Dios, cuando accedemos, ¿sí? Cuando pasamos de nuestro límite al que nosotros hemos llegado, porque todavía se puede más, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Moisés. 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿En qué estaba ocupado Moisés? Ese mismo versículo dice que escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Ustedes recordarán que cuando Moisés sube a encontrarse con Dios y al monte del pie, en medio del pueblo, cuando construyen el becerro de oro, baja Moisés con las tablas, pero él las quebró. Pues en esta ocasión Moisés sube al monte y está ocupado, según entendemos de este versículo, ocupado en la palabra de Dios. Él estaba escribiendo. ¿Cómo lo hizo? No se nos dan detalles, y creo que no es lo importante, ¿sí? ¿De qué tamaño eran las piedras? ¿Cuánto pesaban las piedras? ¿Cómo le escribió? Porque las primeras tablas dice que la escritura que fueron escritas con el dedo de Dios. Pero esta ocasión Dios nos dice en su palabra que Moisés es quien está escribiendo las tablas. Estaba ocupado en ello mientras hablaba con Dios. Y de aquí surge nuestra siguiente enseñanza. El ocuparnos en la palabra de Dios debe ser algo también que nos acerque a Dios, o mejor dicho, es algo que nos acerca a nuestro Dios. Estar en comunión con el Señor debe ser un deleite para nuestras vidas. Pensaba yo lo siguiente: si el culto es algo pesado para nosotros, si leer la Biblia se convierte en una carga, si orar es algo que nos cuesta, si la predicación es algo que nos aburre, debemos de tener cuidado. Si alguna de las cosas que acabo de mencionar están presentes en este momento en nuestras vidas, tengamos cuidado. Si el culto es algo pesado para nosotros, venir al culto se torna en algo pesado. Si leer la Biblia se convierte en una carga, si orar es algo que nos cuesta hacer, y si la predicación nos aburre, ¿sí?, es un síntoma de alerta, es un signo de alerta. La vida espiritual está en peligro, está en riesgo, ¿sí? Moisés está deleitándose y está ocupado en la palabra de Dios, deleitándose en la presencia de Dios y está ocupado en la palabra de Dios. Ese es el quehacer de Moisés. Moisés está escribiendo en las tablas la alianza de las 10 palabras, dice el versículo 28 en la segunda parte. Allí estuvo ocupado en la palabra de nuestro Dios. Y después de este tiempo, vean lo que sucede. Entonces ya son dos cosas: el tiempo de comunión con Dios y la ocupación en la palabra. Esas dos cosas. A estar hablando con Dios, porque dice la Escritura, versículo 29 al final, que él hablaba con Dios, ¿sí? Allí estuvo, dice, después que hubo con él hablado. Moisés está hablando con Dios, está en comunión con Dios, está ocupado en la palabra. ¿Y el resultado de esto qué es? El resultado es que dice la Escritura, versículo 29, que cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, él no sabía él que la tez de su rostro resplandecía. Voy a lo siguiente: cuando una persona tiene comunión con Dios, sí es notable en la forma de orar, la forma en la que, y no lo digo para que ahora nos dediquemos a ver cómo ora el hermano, cómo ora la hermana, sino cómo oras tú y cómo oro yo, cómo oro yo mismo, porque en la forma de orar
se refleja la comunión que tenemos con Dios. La forma de nuestra expresión cuando hablamos la palabra refleja nuestra comunión con Dios, siendo hombres pecadores. ¿Sí? Quiero recalcar ese punto porque Moisés, siendo un hombre pecador, y ya dije, obviamente hubo un proceso de arrepentimiento, hay un tiempo de comunión, todas estas cosas que nosotros sabemos, ¿sí? No se logran de la noche a la mañana. Pero Moisés desciende del monte y dice que él no sabía que la tez de su rostro resplandecía. Es el reflejo de la gloria de Dios. Es el reflejo del tiempo de la comunión con Dios. Dice un pastor, y me llamó mucho la atención, no sé qué fundamento tiene, pero se los comento porque me llamó la atención. Dice que cuando uno tiene comunión con Dios, los niños lo sienten. No sé, le recalco, no sé cuál sea su argumento, pero dice que los niños lo sienten. Que si los niños se te acercan, puede ser un signo de tu comunión con Dios. Yo les digo, en la forma en la que oras, esa es la forma. Tu conocimiento bíblico refleja si lees la palabra o no la lees. ¿Sí? Nuestros hermanos allá en Cuernavaca, dentro de su orden de culto, en el culto de la tarde, realizan manejo bíblico. Y últimamente Katy lo que hace es, vamos a localizar pasajes y comienza a leer. Y cuando alguien lee la palabra, localiza pasajes. Cuando alguien platica y cita las Escrituras, lee su Biblia. ¿Sí? Es decir, sí hay evidencias de nuestra comunión con Dios y son visibles. Son visibles. Moisés baja del monte con el rostro resplandeciente, pero él no lo sabía. Aunque aquí Dios le está permitiendo esto con un propósito. Que el pueblo vea a Moisés y no duden ya del liderazgo que Dios puso sobre él. ¿Sí? Porque era algo que le reclamaron todavía después a Moisés. ¿Acaso Dios no solamente habla a través de Moisés? Esa era la disputa con él. ¿Sí? Y esto que le está sucediendo a Moisés, aunque él no lo sabía, y aquí hay un comentario pues interesante que leí, porque dice que ningún hombre que tiene esta comunión con Dios jamás se va a percatar a sí mismo de lo que Dios está haciendo en su vida, sino más bien la gente es la que debe de mirar en él lo que Dios está haciendo en su vida. Esto fue entonces para que ninguno más dudara que Dios le había puesto por príncipe y dirigente del pueblo de Israel. Cuando alguno tiene comunión con Dios es algo visible sin hacer alarde de esa comunión. Creo que eso es lo que dice aquí cuando dice la Escritura que Moisés no sabía. Para no hacer alarde, ¿sí?, de su rostro resplandeciente. Ningún hombre, me gustó esta frase que por aquí escribí: los hombres más grandes son inconscientes de su propia grandeza. Me gustó esa frase. En relación precisamente a que Moisés no sabe que su rostro resplandecía. Cuando él desciende del monte, dice que lo miró Aarón y todos los hijos de Israel. Cuando ven a Moisés que la tez de su rostro resplandecía, tienen miedo de allegarse a él. Y bueno, esto también puede enseñarnos algo. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, alguien puede sentir también temor. Había un hermano que decía: sienten la autoridad. Y yo me acordé de él precisamente porque un hijo de Dios tiene autoridad, tiene presencia espiritual, ¿sí? Y esa presencia espiritual quiero entenderla de este pasaje, porque de verdad cuando hay un hijo de Dios puede haber alguien que tiemble, puede haber alguien que tenga miedo de esa presencia. Y entonces dije, creo que el hermano, a lo mejor es a lo que se refería ese hermano cuando decía, sintieron la autoridad, sin hacer alarde de ello, ¿sí?
porque no es para nuestra gloria. Sí, hermanos, Dios nos da esa autoridad, ese respaldo, ¿sí?, como hijos suyos. Esto es lo que se logra a través de la comunión con Dios, a través de perseverar. Moisés tuvo muchas luchas, Moisés cometió muchos errores, cometió faltas, pero en su constancia de la búsqueda con Dios pudo acceder, pudo llegar hasta el manantial, hasta el origen de todas las cosas del corazón de Dios. Y esto se reflejó en la vida de Moisés. Dice el versículo 32 que después que llegaron todos los hijos de Israel delante de Moisés, Moisés les mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Moisés venía lleno de la presencia de Dios, venía lleno de la palabra de Dios, y lo que ahora Moisés hace es compartir, decirles lo que Dios le había dicho, ¿sí? Porque cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, tenemos algo para compartir. Nosotros, los creyentes, podemos compartir. Y eso es lo que está haciendo Moisés. Llega con el rostro resplandeciente, se junta al pueblo de Israel y Moisés comparte. Esta es la figura, o una de las figuras que la Biblia usa acerca de los profetas, que los profetas son vasos que se van llenando, y llega un punto en el que están tan llenos que comienzan a vertir, comienzan a derramar. Y cuando uno está lleno de la presencia de Dios, cuando uno está lleno de la palabra, lo que sucede en nuestras vidas espiritualmente es que se comienza a derramar. Podemos compartir, podemos hablar de nuestras experiencias con Dios, de la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí con este varón Moisés. Su rostro resplandece, su vida resplandece, pero Pablo, cuando habla en 2 Corintios capítulo 3, de este resplandor, dice que ese resplandor tuvo un término. 2 Corintios capítulo número 3. Si gustan acompañarme en la búsqueda de este pasaje, dice Pablo que el rostro de Moisés, refiriéndose al rostro de Moisés cuando resplandecía, dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 10, de esta manera: porque aún lo que fue glorioso, refiriéndose a esas experiencias, a ese tiempo, refiriéndose al tiempo de la ley, dice Pablo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelsa gloria de Dios. De la excelsa gloria. Porque si lo que perece, refiriéndose a ese resplandor, tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Es decir, que ese resplandor no fuese tanto el llamado, lo que llamara la atención del pueblo de Israel, pero dice Pablo, finalmente cayeron en eso. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que hoy nosotros, hermanos, podemos tener acceso a una mayor gloria. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, refiriéndose a los judíos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu
del Señor. Dice aquí, somos transformados de gloria en gloria. Dios va transformando nuestras vidas y no hay límite, amados hermanos. Estamos en un proceso, pero no permitamos que el enemigo nos haga creer o pensar que somos tan indignos de no poder tener acceso a estas cosas. No lo permitamos. Por eso dije, no importa quiénes seamos, no importa qué hayamos hecho, Dios, hermanos, puede transformar nuestras vidas, puede llevarnos a esas experiencias. No hay límite. Estamos en un proceso, hermanos. No nos detengamos. Qué triste es ver que la iglesia o que los creyentes se detengan, se vean obstaculizados. Tenemos que luchar y tenemos que perseverar y tenemos que ser constantes. Si algo hace el enemigo es hacernos creer que somos tan pecadores y tan indignos que no merecemos las promesas de Dios, que no merecemos estar allí. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que mencioné acerca de Moisés, de David o de Saulo, que pudieron llegar a convertirse en eso, hermanos, Dios está moldeando nuestras vidas. Dios nos está, y dice aquí la Escritura, somos transformados de gloria en gloria, pero Dios es quien lo hace, ¿sí? El Señor Jesús, hablando de la iglesia y hablando de los creyentes, dice en San Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 lo siguiente. Dice el Señor lo siguiente: así que si el diablo nos hace creer o pensar lo contrario, hermanos, no demos crédito a lo que nuestros pensamientos quizás nos digan, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo acerca de la iglesia, de los discípulos, San Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que resplandecen en el mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede ni se debe de esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz. Nosotros somos la luz del mundo, somos el resplandor, pero nuestra luz no es propia. Así como la de Moisés, la del rostro de Moisés no era propia, sino que la había recibido de Dios. Nosotros, hermanos, somos luz, en nuestra vida hay luz, pero es la luz de Dios, porque el Señor es la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que dice el Señor. Daniel 12, versículo 3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, ¿sí?, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos, el caminar de los creyentes, es como la luz de la aurora que va en aumento, no en decremento. La luz de la aurora va en aumento y así es la vida de los creyentes. Y quiero terminar, hermanos, pidiéndoles que me acompañen a Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, versículos 12 al 15. Y vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios. Con este pasaje concluimos, para que nosotros leamos lo que dice Filipenses 2, del 12 al 15. Juntos vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que se pongan de pie. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque ocupándonos, hermanos, seremos irreprensibles y sencillos, y estaremos en medio de la generación maligna y perversa, y allí resplandeceremos como luminares en el mundo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es verdadera, porque, Señor, tú nos has enseñado en esta tarde que es posible y que es lo que tú quieres, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, que seamos luz en medio de una generación perversa y maligna, que estemos resplandeciendo y que estemos brillando. Señor, hay un enemigo que nos hace pensar y engaña, haciéndonos creer, Señor, que no somos dignos, que nuestra vida no puede brillar, que nuestra vida no puede resplandecer, Señor, pero tu palabra sobresale, sobrepuja, Señor, y tú dices que nosotros somos la luz del mundo, que cuando nosotros nos ocupamos con temor y temblor en vuestra salvación, en las cosas tuyas, Señor, lo entendemos así, en las cosas de arriba, nosotros podemos estar, Señor, en este mundo resplandeciendo como luminares. Gracias, Dios, porque nosotros lo creemos, y a pesar de quiénes somos y de cómo somos, tú, Señor, puedes transformar nuestras vidas, y lo estás haciendo, estando ciertos, como dice tu palabra, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No permitas, Señor, que nuestros oídos escuchen las palabras del enemigo. Danos oídos atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra, y permítenos resplandecer. Gracias, Señor, porque tú en esta tarde has hablado a la iglesia. Entregamos tu palabra, confiados, Señor, que no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Damos la gloria a Dios.